Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que una vez más se conectan con nosotros a través de este medio. Que nuestro buen Dios nos pueda ayudar en esta noche. Antes de comenzar, el Señor nos guíe, nos pueda hablar también a cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias. Una vez más, Señor, te damos en esta noche por permitirnos estar aquí a través de este medio, poder compartir tu palabra. Señor, te suplico por cada persona que va a escuchar esta reflexión, que pueda, Señor, sus corazones ser abiertos, su entendimiento ser iluminado para que puedan comprender tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Ayúdame en esta noche a poder expresar tu palabra conforme a tu voluntad. Te entregamos. Háblanos, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, puede buscar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 1 y verso 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Queremos meditar en esta noche con el título Elegidos según la presciencia de Dios. Muy bien. El escritor de esta carta es el apóstol Pedro. Esta carta fue escrita aproximadamente el año 64 después de Cristo. Nerón había incendiado Roma por sus ambiciones políticas y por venganza a la muerte o al asesinato de su madre. Hasta un cierto tiempo el pueblo había creído que había sido un accidente el incendio, pero comenzaron a sospechar que Nerón había sido causante del incendio allá en Roma. Muchos habían muerto o quemados, sus casas habían sido destruidas. Así es que el pueblo comenzó a mirar con malos ojos a Nerón. Y Nerón, al ver el rechazo del pueblo y la sospecha que ellos tenían respecto a la provocación de este incendio, así es que lo que hace es echarle la culpa a los cristianos, que ellos habían sido culpables o ellos habían sido los que habían provocado ese incendio. Y es por esa razón que comenzó una terrible persecución contra los cristianos aquel tiempo. Y por supuesto no era un buen tiempo para los cristianos. Era un tiempo muy peligroso, un tiempo de persecución, de angustia, de desesperación. Y Pedro, al ver la situación de sus hermanos, le escribe esta carta para motivarlos, para fortalecerlos, para animarlos y consolarlos. Es por eso que él comienza dirigiéndose a ellos como los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, porque hacia esos lugares fueron perseguidos los cristianos. Fueron perseguidos porque injustamente le echaron la culpa de que ellos habían incendiado Roma. Y Pedro comienza a revelarles una gran verdad que debe ser motivo para nosotros también, para poder afirmar nuestros corazones en tiempos de adversidades que podamos estar viviendo como en ese tiempo. Sin duda estamos viviendo un tiempo muy difícil para la fe, para nuestra vida espiritual. Quienes hemos de repente aprendido a depender de Dios a través de una comunión permanente, constante en nuestras casas,
tal vez no nos han sido tan difíciles, pero para quienes de repente todavía no habían desarrollado esa comunión permanente y que siempre tal vez dependían de una reunión que hacíamos en el local donde congregábamos, pues su vida espiritual de muchos ha sido afectada. Y hay un clima de incertidumbre de cuándo va a terminar todo esto, cuándo podremos volver a nuestra vida normal. Muchos creyentes han perdido la fe, otros están dudando de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios. Otros tal vez, y Dios no quiera, tal vez han retrocedido, se han enfriado y otra vez de repente están en las cosas del mundo. Pero mis amados hermanos, esta carta que escribió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, creo yo firmemente que todavía está vigente para la iglesia de todos los tiempos y en especial para la iglesia de este tiempo, que nos ha tocado vivir este momento tan difícil que está afrontando el mundo entero con esa llamada pandemia. Y lo primero que el apóstol Pedro hace es resaltar a los cristianos de Roma acerca de su elección. Pedro dice que ellos habían sido elegidos. Y la palabra elegido significa escoger, seleccionar o llamados a salir. Por supuesto, cuando estudiamos respecto a esta palabra, este término es un término muy profundo que significa también una elección que hace Dios soberanamente, que escoge a personas para salvarlos y hacerlos parte de su pueblo. Es una decisión soberana de parte de Dios. Como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 y 2, cuando Pablo le escribe esta carta a sus hermanos pidiéndole oración para que cuando él vaya a predicar la palabra de Dios, pues sea librado de hombres perversos. Como dice, por lo demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo también está, a través de esta carta, haciendo una diferencia que no todos los hombres van a obedecer al llamado de Dios. No todos los hombres van a creer. Siempre ha habido personas que han creído en el Señor y los que no han creído. Y Pablo, a través de esta carta a los tesalonicenses, le hace saber perversos y malos que no van a creer en el mensaje del Evangelio. Entonces, podemos entender que la elección al cual Pedro se está refiriendo, pues vuelvo a repetir, es un acto soberano de parte de Dios. Que Dios en su soberanía escoge a personas para salvarlos y hacerlos parte de su pueblo. Y para eso es importante aclarar dos puntos. Primeramente, que no fuimos nosotros quienes elegimos a Dios. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús está hablándole a sus discípulos, enfatizándoles que la fe que ellos tenían, la decisión que ellos habían tomado de creer en Él, no está basado en alguna voluntad humana, sino que fue Dios quien tomó la decisión de elegir, en ese caso a los discípulos y también a nosotros. No hay ninguna persona que pueda decir que nosotros fuimos los que siempre quisimos estar del lado de Dios.
Porque la Escritura nos dice claramente que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nuestra elección no dependió de nosotros, no fue nuestra fe, porque aún la fe que podamos tener, la Biblia dice que es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da, una capacidad que Dios nos da cuando hemos oído la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo dice en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, que la fe es un don de Dios. No ha sido tampoco nuestro esfuerzo, nuestros méritos, nuestras buenas obras, nuestra decisión, sino absolutamente fue la voluntad de Dios que usted hoy sea parte del pueblo de Dios. La segunda cosa que debemos aclarar también es que no fuimos elegidos porque hayamos sido mejores o más buenos que los demás. Ese mismo principio que el Señor habla en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, también lo dijo a través de Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Dice en el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor está aclarando a través de Moisés que si Dios los escogió al pueblo de Israel, no fue porque ellos hayan sido un pueblo mayor, un pueblo que tenga renombre. Eso no fue la razón por la cual el Señor escogió a Israel, sino dice que Él los escogió porque eran un pueblo insignificante y que Él los amó. Es por esa razón que Dios escogió a Israel. Y es lo mismo que el apóstol Pablo cuando escribe a la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, verso 26, dicen, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es tremendo esta palabra, porque claramente, seguramente había en el corazón de los corintios, algunos de ellos estaban pensando que tal vez Dios los escogió porque eran mejores que los demás, eran más buenas personas, o tal vez tenían conocimiento, tenían sabiduría, tal vez eran gente, no era gente del vulgo, sino de clase alta, y tal vez ellos pensaban que por esa razón Dios los había escogido, y eso les llevaba a ellos a enaltecerse, a enorgullecerse, a creerse más que los demás. Pero Pablo con esta palabra derriba todo pensamiento altivo y orgulloso, tanto en los corintios como en nosotros, que muchas veces puede haber, que a veces pensamos que Dios nos escogió porque vio en nosotros algo bueno, pero no es así. La Escritura dice que lo necio del mundo escogió Dios, lo necio. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dentro de estos grupos estamos, muchos de nosotros estuvimos ahí. Y Dios, a pesar de todo, Dios nos escogió para que nadie se jacte en su presencia. Nadie pueda decir, Señor, seguro tú me elegiste a mí porque yo era un hombre preparado, una mujer inteligente, seguro porque tenía un buen apellido, era de una clase social alta, o tenía mucho conocimiento, o mucha sabiduría, o mucha teología. No,
fue la gracia, fue la misericordia de Dios. Fue una decisión soberana de Dios, basada en el amor, que Él tomó la decisión de escogerte, de escogerme a mí, de escoger a usted para ser parte del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, porque si hay algo que debemos reconocer es nuestra condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes de venir a los pies de Cristo. Pablo lo describe en su carta a los Romanos en el capítulo 3, el verso 10 al 12, dice: no hay justo ni aun uno, no hay ninguna persona justa en la tierra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Pero a pesar de estar en esa condición, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando hablamos que fuimos elegidos, hermanos, esa elección empezó en Dios, no en nosotros, sino empezó en Dios. ¿Para qué? Para que Él sea en todo reconocido, sea glorificado, sea exaltado. La gloria sea para Él y no para los hombres. Para que ningún hombre se pueda vanagloriar delante de Él. Para que ningún hombre pueda decir que en méritos a sus obras, en méritos a sus esfuerzos, a su sacrificio, al cumplimiento de ciertos rituales, o de repente en mérito a su conocimiento, a su elocuencia, a su sabiduría, fue que Dios le escogió. Pero no es así, sino que Dios soberanamente tomó la decisión de elegirnos para Él, para ser parte de su pueblo. Dice el apóstol Pedro ahí mismo que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios. Cuando hablamos de la presciencia de Dios, este es un atributo que solo Dios puede tener. Es decir, que el único que tiene la capacidad de conocer los acontecimientos que van a suceder mañana, pasado, el otro año, y no solamente eso, sino también a las personas que van a nacer, a las personas que ya existen, a las personas que están muriendo. Dios ya los conoció, los conoce desde muy antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de la presciencia, estamos hablando del conocimiento anticipado que Dios tiene sobre todas las cosas. Significa saber de antemano, significa también un pensamiento adelantado, un plan anticipado. Y solo Dios, vuelvo a repetir, tiene ese atributo. Ningún adivino, ningún agorero, ningún, digamos, parapsicólogo tiene el conocimiento de lo que va a pasar mañana o pasado mañana en nuestras vidas. Solo Dios sabe. Solo Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Entonces, cuando hablamos de presciencia, no se refiere solamente a un conocimiento anticipado de las cosas que van a suceder, sino también a un plan, a un propósito anticipado que Dios tiene. Significa que Dios planificó por anticipado nuestra salvación, nuestra elección. No que hubiera observado desde antes que nosotros eligiéramos por voluntad propia tener fe en Él. No, sino que Él, dice la Escritura, según su presciencia nos eligió. Es decir, que Él planificó en su mente tu existencia. Él planificó en su mente tu salvación, el día, la hora, el momento en que tú ibas a llegar a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, a Dios no le tomó por sorpresa nuestra conversión, o nuestra salvación, o nuestra decisión que íbamos a tomar de entregarle nuestra vida al Señor, sino que Él mismo lo planificó desde antes de la fundación del mundo.
y proveyó todos los medios para que ese propósito, ese plan de salvarnos se cumpla en el tiempo que Dios estableció. Muchos de nosotros decimos a veces equivocadamente que, bueno, yo me convertí porque me predicó tal persona. Puede ser que Dios haya usado a una persona, pero Dios ya lo había establecido. Tal vez Dios, si no hubiera usado a esa persona, hubiera usado a otra persona. Pero de que te convertías ese día, de seguro que iba a suceder. Porque Dios ya lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía el día, la hora en que tú ibas a tomar la decisión. Pero esa decisión que tú tomaste no fue basado en una decisión humana tuya o mía, sino fue lo que Dios mismo puso en nuestro corazón, el hacer según su buena voluntad. Mis amados hermanos, esta es una obra poderosa, soberana de Dios a favor del ser humano. Como dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fuimos elegidos, pero fuimos elegidos según la presciencia de Dios, según el plan establecido por Dios en su mente, en su corazón, de que un día usted y yo, basado en la obra del Espíritu Santo, que lo vamos a ver, fue que nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados. Seguimos desarrollando el verso, dice que nos escogió según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Aquí claramente vamos a ver la obra del Espíritu Santo para el cumplimiento del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Salvarte, salvarme a mí. Él nos eligió. Así es que el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en nosotros. Aún antes de que nosotros pudiéramos, hermanos, llegar a una congregación y entregarle nuestra vida a Cristo, antes, incluso dice la Biblia, antes de ser formado en el vientre de nuestra madre, antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos escogió. Pero cuando venimos a la existencia, en el tiempo que nos correspondió venir a existir a esta vida, entonces el Espíritu Santo comenzó a trabajar en nuestro corazón para que en ese momento que Dios había determinado, nosotros pudiéramos llegar a tomar la decisión de seguir a Cristo. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. La palabra santificar quiere decir o separar. Y es aquí como la palabra de Dios nos va mostrando cómo fue el proceso de nuestra elección, de nuestra salvación. Fue el Espíritu Santo a través de los años que Él fue tratando y obrando en nuestros corazones, a través de personas que nos hablaron la palabra de Dios, nos predicaron el Evangelio, nos invitaron a la casa de Dios, nos compartieron su testimonio, pero fue el Espíritu Santo usando esas personas para que usted y yo podamos en un momento tomar la decisión, porque ya Dios nos había elegido según su presciencia, según su conocimiento, su plan anticipado para con nuestras vidas. Así que no somos productos de una casualidad, no somos cristianos o no somos parte del pueblo de Dios producto de la buena suerte. No existe eso. O de la casualidad tampoco. Sino que fue el propósito de Dios. Fue el plan de Dios. Elegirte. Hacerte parte de su pueblo. Salvarte con mano poderosa. Hacerte una nueva criatura. Todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu, está hablando que el Espíritu Santo jugó un rol trascendental en nuestra vida hasta el momento que venimos a Cristo. Y no solamente ahí, sino que también a partir del momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, el Espíritu Santo sigue obrando y seguirá obrando para que seamos santificados, seamos apartados totalmente del poder del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que Jesús, cuando habla en el libro de Juan capítulo 16 verso 8, dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, es decir, apartado de Cristo, sin esperanza, sin Dios, vivíamos bajo el dominio de Satanás, bajo el sistema mundano y diabólico. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que ha convencido. Cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado. ¿Qué más? De justicia y de juicio. De pecado, dijo Jesús, por cuanto no cree en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero el punto principal aquí es que nos habla de una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Muchos de nosotros no queríamos saber nada de Dios. Cuando nos hablaban de Dios o de Cristo, pues nos hacíamos a los desentendidos. Muchas veces nos hacíamos de repente a la vista gorda. No queríamos saber en nuestro corazón. Rechazábamos las cosas de Cristo. Rechazábamos a los evangélicos. No leíamos la Biblia lo teníamos ahí empolvado, o tal vez ni tendríamos una Biblia. Creíamos a nuestra manera en Dios. Profesábamos una religión creyendo que esa religión nos iba a llevar a la vida eterna o a la salvación o hacia Dios, pero nada de eso funcionaba. No queríamos saber nada de Dios, como dice Pablo, que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. No éramos justos, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no fuimos quienes buscamos a Dios. Fue Dios quien vino a buscarnos. Y a través de su Espíritu comenzó a convencer en nuestro corazón la necesidad de un Salvador, la necesidad de ser salvos del pecado, la necesidad de buscar a Dios. Fue el Espíritu Santo que alumbró nuestro entendimiento para comprender de qué se trata el Evangelio. Pudimos entender que el Evangelio no es una religión, sino es las buenas nuevas de Dios para el mundo que está sometido al pecado. Gracias al Espíritu Santo que nos convenció, nos redarguyó de nuestros pecados con la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo que nos regeneró. Fue el Espíritu Santo que hizo que nosotros nacamos de nuevo. Por eso Jesús dijo: el que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Es el Espíritu que nos regenera. Es el Espíritu que nos da o produce en nosotros el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no sucede porque tú y yo decidimos, sino porque Dios decidió renacernos por su buena voluntad. Porque hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. El Espíritu fue que nos fue apartando, nos fue separando del mundo, nos fue dando entendimiento y nos fue convenciendo de que necesitábamos a Cristo. Y hasta el día en que nosotros verdaderamente fuimos convencidos y ese momento entregamos nuestra vida al Señor. Ese día nos arrepentimos, le dijimos a Jesús: sálvame, toma mi vida. Pero fue la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, cuando le escribe a los corintios, le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, le dice Pablo a los corintios. ¿Y qué más le dice? Y estos erais algunos,
O sea, ustedes eran borrachos, eran afeminados, eran fornicarios, eran idólatras. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice. Y habéis sido santificados. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fue el Espíritu de nuestro Dios que fue obrando en nuestra vida, que nos guardó aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que éramos niños. El Espíritu Santo nos guardó, nos protegió hasta el día en que nosotros tomamos la decisión de creer en Jesucristo, porque fuimos elegidos por el Señor. Nosotros no elegimos a Dios, fue Dios que nos eligió para Él, para ser parte de su pueblo, para ser parte de su iglesia. Qué maravilloso saber todo esto, que no estamos aquí por casualidad, que no somos parte del pueblo de Dios por casualidad, o porque tuvimos buena suerte, o porque fuimos buena gente, o tuvimos un buen corazón. No, hermano, no, amigo. Nadie puede ser parte del pueblo de Dios a menos que Dios lo haya elegido. Bendito sea el Señor. Esto erais algunos, dice Pablo, mas ya han sido lavados, han sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Este es en el bautismo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué poderoso, hermano. Gracias al Espíritu Santo pudimos dejar la borrachera, pudimos dejar la droga, pudimos dejar la fornicación, pudimos dejar la idolatría, la brujería. Todas esas prácticas pecaminosas no las dejamos porque nosotros queríamos dejarlas. Fue porque el Espíritu Santo nos dio a entender, nos dio entendimiento, nos dio sabiduría y nos dio el poder para rechazar, para renunciar a esas cosas y seguir el camino de la santidad. Y por eso debemos dar gloria al nombre del Señor siempre. Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, verso 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todavía el Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón de los escogidos. Sigue trabajando en el corazón de aquellos que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ayudándonos a hacer morir los deseos de la carne que todavía están en nosotros. Hay malos deseos, hay malos pensamientos, hay apetitos desordenados dentro de nosotros que necesitan ser muertos, pero no por nuestra fuerza, sino por el poder que da el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo ha hecho una obra en los elegidos desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra edad adulta, hasta las canas, dice el Señor, nos va a guardar, y aún más allá de la muerte vamos a ser guardados por el poder de Dios, porque fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y fuimos elegidos ¿para qué? Dice, para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer. Fuimos apartados del pecado con el propósito de obedecer a Jesucristo. Hermanos y amigos, una persona que profesa ser cristiano y que profesa haber experimentado la salvación debe producir como fruto de esa salvación genuina la obediencia a Cristo. Quiero decir con esto que una persona que se ha convertido a Cristo de verdad, que dice ser cristiano, tiene que haber muestras de querer obedecer a Jesucristo. Esa es una reacción natural de un elegido, es de obedecer a Cristo. Y ya no obedecer los deseos de su carne, no obedecer los placeres del mundo, las tentaciones que vienen del mundo, sino que su anhelo, su deseo es obedecer a Cristo. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios nos eligió según su presencia y a través de su Espíritu nos trajo a los pies de Cristo, nos convenció de que necesitábamos a Cristo. Y hoy que estamos en Cristo, el Espíritu sigue trabajando en nosotros, haciendo morir los deseos de esta carne, pero también nos está llevando a la obediencia de Cristo. Y Él nos ha hecho una nueva criatura para que vivamos en este tiempo que estamos ahora en Cristo, haciendo buenas obras. No para alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos. Fuimos salvados, fuimos elegidos para hacer buenas obras. Y eso, hermanos, viene con la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fuimos elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer. Es la obediencia una característica de los verdaderos cristianos, la obediencia a la palabra de Dios. Y el otro propósito es y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El momento que oímos el Evangelio, decidimos por obra del Espíritu Santo en nuestro corazón ceder nuestra vida al Señor. Entonces comenzamos a obedecer el llamado de Dios al Evangelio. Obedecimos a la fe. Confesamos nuestra fe en el Señor. Y es en ese momento que el Señor, como en el tiempo de Moisés, cuando Moisés descendió del monte y leyó los 10 mandamientos delante del pueblo, cuando terminó de leer los 10 mandamientos, dice que cogió la sangre del cordero que había sido sacrificado y comenzó a rociar la sangre del cordero como una señal o como un sello del pacto que el pueblo o que Dios estaba haciendo con el pueblo, y el pueblo se comprometía a guardar y a obedecer los mandamientos de Dios. Hoy en el nuevo pacto, que fue hecho en base al sacrificio de Cristo, al derramamiento de su sangre, todos los elegidos hemos sido rociados con la sangre que Cristo derramó hace 2000 años atrás. Su sangre es el sello, es la garantía del pacto, un mejor pacto, dice la carta a los Hebreos, porque los bienes o los favores que Dios hace en este nuevo pacto son mayores que los que Dios estableció para el antiguo pacto en el tiempo de Moisés. Hoy Dios nos ha dado a través de este pacto todos los medios, todos los recursos suficientes para poder mantenernos fieles al llamado de Dios, fieles a la elección de Cristo. Entonces nosotros hoy en este tiempo que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Estamos llamados a comprometernos con la causa de Cristo, a serle fiel en nuestro corazón, porque fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, vuelvo a repetir, es el sello, es la garantía también del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya sabemos que fuimos elegidos. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios. Fue Dios quien nos eligió. Ahora, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta a los hermanos que están allá en Roma, pues su motivo de escribirle esta carta es de animarlos y de alentarlos ante la situación de persecución que ellos estaban viviendo. Y creo yo que nosotros también en este tiempo necesitamos repasar esta enseñanza que creo que tiene un mensaje profundo para nosotros. ¿Por qué? Porque creo yo que cuando entendamos que no somos producto de una casualidad, de que no somos parte del pueblo de Dios
porque nosotros hayamos elegido a Dios primero, sino porque fue Dios quien nos eligió a nosotros. Entonces vamos a poder descansar en sus promesas. Y hay 4 actitudes que deben brotar del corazón de una persona que entiende claramente lo que significa haber sido elegidos según la presciencia de Dios. Quiere decir que Dios no te escogió ahora en ese tiempo. Dios ya te escogió antes que existiera el mundo, en el conocimiento, en la mente anticipada de Dios. Dios ya te dio, Dios ya te escogió, te amó y dijo: mío eres, mío eres. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Actitudes que Dios espera que al entender esta lección o esta reflexión podamos nosotros reaccionar de esta manera. La primera actitud que Dios espera es que seamos agradecidos. En el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 y 14, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, dice: pero nosotros, él se incluye, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica: hermanos, ellos también estaban pasando persecución, estaban pasando un momento difícil, y Pablo también le habla de la elección, como nos habla a nosotros en este tiempo, que debemos de dar siempre gracias a Dios de que Dios nos haya escogido, nos haya elegido desde el principio para ser salvos. Y debemos ser agradecidos, porque, hermanos, nosotros vivíamos sin esperanza, sin Dios. No sabíamos que si moríamos en esa condición, en la condición de pecadores, sin arrepentimiento, sin salvación, estábamos seguros a una condenación eterna en el infierno. No sabíamos que estábamos condenados o destinados a sufrir una eterna condenación. Pero Dios, quien nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos salvó, nos rescató. Gloria al Señor. Hizo todo lo posible el Señor para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Y por eso debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Es como alguien que de repente está enfermo en una enfermedad mortal, ya no hay esperanza, los médicos lo han de repente desahuciado, pero de repente acude, busca y averigua de repente un médico como única esperanza, y va, el médico le dice: sí, no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a dar un tratamiento que es eficaz. Y entonces la persona pone su esperanza en ese médico, obedece todo lo que ese médico le ha prescrito, y entonces la persona sale del peligro de muerte, se sana de esa enfermedad que era de repente ya mortal para él. ¿Y cuál es la reacción de esa persona? Gratitud. Por supuesto, es gratitud. Y nosotros, quienes hemos experimentado una salvación tan grande, debemos ser agradecidos con Dios, porque fuimos elegidos según la presciencia de Dios. No estamos, hermano, aquí por casualidad. No estamos por casualidad. Estamos porque Dios quiso que seamos parte de su pueblo. Somos hijos de Dios porque Dios nos amó, porque Él quiso hacernos sus hijos. Gloria al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Y no hay ningún hombre que pueda cambiar la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha establecido para nuestra vida, lo que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo,
sus planes, sus propósitos se van a cumplir en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces debe haber gratitud en nuestro corazón. Y como dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios de que Dios nos haya elegido desde el principio para salvación. No fuimos elegidos para ser parte de una religión. No, fuimos elegidos para salvación, para vivir una eternidad con el Señor. Por eso debemos ser agradecidos. La segunda actitud que Dios espera de un creyente que entiende su elección es que pueda recibir consuelo en momentos difíciles que nos pueda tocar vivir en esta tierra. Como en este tiempo que estamos viviendo, donde no podemos congregar, donde no podemos tal vez disfrutar de esa comunión entre los hermanos, de estar reunidos en la casa de Dios, cantando, alabando, escuchando la palabra de Dios, como antes lo hacíamos. Y el temor, la angustia, la ansiedad de no saber qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que nos puede suceder con esta enfermedad. Hay incertidumbre, hay angustia en el corazón de muchos cristianos tal vez. Pero si entendemos que hemos sido elegidos, nuestra mirada estará puesta en las cosas eternas. Y como Pablo una vez le dijo a sus hermanos, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, el entender que fuimos elegidos debe producir en nuestro corazón consuelo. Y cuando hablamos de consuelo, no estamos hablando del consuelo que nosotros como humanos a veces nos damos en un momento de dolor el uno para con el otro. Un abrazo, unas palabras de aliento que pueden ayudar en cierta manera, pero cuando la Biblia habla del consuelo de Dios, está hablando de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la fortaleza que Dios imparte a través de su Espíritu en momentos difíciles, que podamos pasar como hijos de Dios en esta tierra. Como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Consuelo es lo que el Señor, hermano, viene a impartir en nuestro corazón. Y debemos nosotros debemos entender que el haber sido elegidos por el Señor debe producir en nuestro corazón ese consuelo, esa fortaleza de saber que pase lo que pase a nuestro alrededor, hermanos, sabemos que en Dios estamos seguros, porque Él es la roca de nuestra salvación. Nuestra vida está edificada, está plantada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Si usted es parte de la iglesia es porque usted ha sido elegido por el Señor. Así que tu vida, mi vida, está cimentada sobre la roca, no sobre una religión, sino sobre la roca que es Cristo. Puede venir, hermano, pandemias, puede venir terremotos, se puede salir el mar, puede haber una crisis en el mundo, pero usted y yo estamos en Cristo. Y hermano, el Señor nos va a consolar, nos va a fortalecer en los momentos difíciles que podamos vivir, cuando entendemos que hemos sido elegidos por el Señor. Como dice en 2 Corintios capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué tremendo! Dios es un Dios de toda consolación. O sea, en toda circunstancia, Dios tiene la capacidad de consolarnos, de impartirnos su presencia, su fortaleza, su poder, su presencia, saber que Él está con nosotros y está en nosotros, hermanos, porque fuimos elegidos por el Señor. Gloria al nombre de Jesús.
La otra actitud que debe haber en nuestro corazón cuando comprendemos que fuimos elegidos es que debe haber en nuestro corazón seguridad, confianza en el Señor. Dice Romanos capítulo 8, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios te ha perdonado tus pecados pasados, si Dios te ha declarado justo por la fe que tuviste en el Señor Jesucristo, ¿quién te va a poder acusar? Si Él mismo fue el que te justificó. Nadie puede acusarte, nadie puede juzgarte y condenarte. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Estamos seguros en la salvación que Él nos ha dado, porque fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo, está preguntándose y está preguntando a sus hermanos de Roma, ¿tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Pablo está describiendo todas las circunstancias que un cristiano pueda vivir donde esté en peligro su propia vida. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Quiere decir que por causa del Señor, aún nuestra vida corre peligro, está diciendo Pablo. Pero dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por eso dice el verso 38, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Estoy seguro, eso habla de seguridad. Pablo entendió que él no llegó a ser cristiano, no llegó a ser apóstol, porque él quiso, porque tuvo más suerte que los demás o por casualidad. No, Pablo entendió que él fue o era un elegido de Dios. Por eso dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía una seguridad en su corazón porque él sabía que él era un elegido según la presciencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la cuarta cosa, la cuarta actitud que debe haber en nosotros al entender que fuimos elegidos por el Señor para ser sus hijos, para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de la iglesia gloriosa de Cristo en esta tierra, es que hay también una responsabilidad. Debemos ser responsables con nuestra forma de vivir. Y eso lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12 hasta el verso número 17. Vamos a leerlo. Dice, si puede usted, vestíos, dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí está hablando en una manera simbólica del vestido, que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Y cuando habla de vestido, no está hablando de una ropa, un vestido en una forma literal, que nos podamos poner algún tipo de ropa de santurrón, no, sino que está hablando, cuando habla de vestido, está hablando de nuestras obras, de nuestra conducta, de lo que el mundo ve exteriormente también. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por Dios. Y hay una manera de vivir que marca una diferencia entre un elegido con uno que no es elegido por el Señor. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, la santidad, amados, el amor. ¿Qué más? De entrañable misericordia, la misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros
perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que haga, sea de palabra de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí nos habla de santidad, aquí nos habla de misericordia, nos habla de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, del soportarnos, del perdonarnos, de vestirnos de amor. Dice también de llenarnos de la paz de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios, de ser agradecidos. Y también dice que tenemos que cantar con gracia en nuestros corazones. Y todo lo que hagamos de palabra de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, porque fuimos elegidos por el Señor según la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos elegidos por el Señor. Y Dios espera que nosotros podamos ser agradecidos, podamos experimentar el consuelo de Dios, tener esa seguridad que estamos en Dios y que nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Y también conlleva una responsabilidad de que nosotros, mientras que estamos en esta tierra, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, verso 14, dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios. Son llamados, elegidos y fieles. Los que estamos con Él. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos de aquel tiempo que vivían en Roma estaban siendo perseguidos por los que vivían en Roma, los mismos romanos que no eran cristianos. Se desató una persecución terrible contra ellos. Y yo me imagino que se sentían sin consuelo, sin ánimo, pensando tal vez que Dios los había abandonado, que Dios se había olvidado de ellos, o que ellos se habían equivocado en tomar la decisión de ser cristianos, de haberle entregado su vida a Cristo, porque tal vez pensaban: ¿cómo Dios puede permitir que nos pase esto? De que nos estén persiguiendo o inculpando del incendio de Roma, cuando Nerón fue el que provocó ese incendio. Comenzaron a ser capturados. Muchos de ellos fueron llevados a los coliseos romanos para usarlos como una diversión, viéndolos cómo eran devorados por los leones. No era fácil lo que ellos estaban viviendo en Roma en aquel tiempo. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe esta carta y les hace recordar que ellos, a pesar de lo que ellos estén viviendo, ellos tienen que saber que han sido elegidos por el Señor. Y aunque la muerte pudiera llegar a sus vidas, ellos tenían que saber que fueron elegidos por el Señor y que aún la muerte fue vencida cuando Cristo murió y resucitó al tercer día. Que aunque todo el mundo estuviese en su contra, aunque todo el mundo se le vuelva enemigo, ellos tenían que entender que habían sido elegidos por el Señor y que nadie los iba a poder separar del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Y lo mismo es para nosotros, mis amados hermanos. Tenemos que entender cuando pasamos momentos difíciles, momentos duros, de incertidumbre, momentos de dolor, a veces por una enfermedad, a veces una necesidad económica, a veces problemas con los hijos o en el matrimonio, diferentes situaciones que nos pueda tocar vivir en este mundo, mis amados hermanos. Si entendemos que fuimos elegidos por el Señor,
podemos mantenernos fieles a Él. Podemos mantener nuestra comunión con Él viva todos los días. Podremos permanecer en Cristo Jesús porque fuimos elegidos. No somos parte del pueblo de Dios por casualidad. No somos parte del pueblo de Dios porque nosotros quisimos. Fue porque Dios nos eligió. Y eso es un privilegio. Y eso es algo maravilloso, saber que fuimos elegidos por el Señor. Y es por eso que el mundo no nos entiende. El mundo no nos conoce porque no le conocieron a Él. Pero quienes hemos experimentado la salvación en nuestras almas, quienes hemos gustado la benignidad del Señor en nuestro corazón, no debemos permitir que nuestro corazón desfallezca, que nuestro corazón se desanime, que nuestro corazón dude del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios. Que nuestro corazón no se aparte de Él, porque tenemos que comprender que hemos sido elegidos según la presencia de Dios. Fuimos elegidos, mis amados hermanos, y eso nos debe motivar a seguir caminando, a seguir perseverando, a seguir orando, a seguir leyendo la palabra de Dios, a seguir santificándonos, a seguir consagrándonos, a seguir guardando nuestro testimonio, guardando nuestra vida para Él, para servirle. Eso debe motivarnos a servir a Dios. Sí, mis amados hermanos, porque fuimos elegidos. Sí, llegaste a los pies del Señor a través de un problema o a través de que alguien te predicó una palabra, te habló el Evangelio, pero fue Dios quien ya lo había establecido, que un día usted y yo llegáramos a los pies de Cristo y pudiéramos decirle: Señor, yo he decidido seguir a Cristo. Fue Él quien hizo la obra maravillosa en nuestras vidas y debemos estar agradecidos y debemos sentirnos consolados y debemos sentirnos confiados en Él y debemos ser responsables con el supremo llamamiento que el Señor hizo con nuestras vidas. Gracias damos a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche. Te ruego, Señor, por todos aquellos que están pasando un momento difícil, un momento de adversidad en sus familias, en sus cuerpos, tal vez están enfermos, tal vez en la fe, sus corazones están desfalleciendo de temor, de pánico, de desesperanza, Señor. Te ruego en esta noche, Padre, que tu Santo Espíritu, Dios mío, traiga ese consuelo, esa confianza, esa gratitud, esa fortaleza, Señor, que se necesita en estos tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a entender, Señor, que no somos cristianos porque nosotros quisimos, sino porque tú nos eligiste en amor. Tú nos escogiste, Señor, y te damos gracias, Padre. Podemos descansar en ti. Podemos descansar en tus promesas. Podemos mirar el futuro con esperanza, Dios mío. Podemos mirar esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con esperanza, Señor. Porque en medio de este mundo, Señor, hay un pueblo que ha sido elegido por ti. Hay un pueblo que te ama, que te sirve. Hay un pueblo que invoca tu santo nombre. Ese pueblo es un pueblo elegido por ti, un pueblo escogido por ti. Y gracias te damos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oro por mis hermanos y amigos que están escuchando o que van a escuchar esa palabra. Fortalécelos, que ellos puedan creer en Jesucristo, que puedan entender que no es una religión, Señor, sino es Cristo, la esperanza de gloria. Gracias te damos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos adelante. La gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom.